La República Argentina, seguimos en Sin Grieta en la Información por AM 1130 Radio Show. Vamos a charlar con el economista y dirigente político de, valga la redundancia, política obrera, Marcelo Ramal. Buenas tardes, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, Marcelo. Bueno, qué compleja situación en nuestro país, ya lo veníamos diciendo de antes, usted especialmente, pero esto del veto presidencial sobre apenas una mejora para el salario de los jubilados, de nuestros pensionados, prácticamente el sector de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza, esto es todo consecuencia de esta política, pero ¿hasta dónde podemos llegar, Marcelo? Bueno, a ver, este anuncio de veto presidencial a esta nueva ley jubilatoria, digamos, tiene un componente particularmente grave por, yo diría, la insignificancia o la miseria que la propia ley previsional que votó el Congreso representa. Así es. Es decir, vetar una insignificancia es doblemente grave, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque la ley que votó el Congreso, pasada en limpio, representa alrededor de un 8% de aumento sobre los saberes mínimos actuales. Estamos hablando de un orden de 25.000 pesos por mes, ¿no es cierto?, para el jubilado de la mínima, un poquito más. Cuestión que evidentemente no le mueve el amperímetro, ¿no es cierto?, a la economía de cualquier jubilado, bien que nadie, dada justamente esa situación económica grave, va a despreciar inclusive ese aumento. Pero esto es lo que está vetando el gobierno. Luego hay otras cláusulas de esta ley relacionadas con la posibilidad de una recuperación de las jubilaciones si se recupera el salario a razón de una vez por año, pero bueno, esto ya forma parte de algo más remoto, pero en concreto, en lo inmediato, lo que se está vetando es un aumento del orden del 8% de las jubilaciones. Entonces, esto muestra hasta qué punto se defiende con furia y con rabia una política que somete el conjunto del presupuesto a las necesidades de los acreedores de la deuda pública, ¿no es cierto? Los opositores que votaron esta ley ahora están negociando con el gobierno el alcance del veto, ¿no es cierto? Le están pidiendo que el veto sea parcial. Aceptarían que el gobierno vete esta cláusula que ajusta anualmente las jubilaciones a los salarios y algún otro aspecto vinculado con devolver, resarcir deudas de las casas jubilatorias provinciales, a cambio de que, bueno, se acepte este 8%, ¿no es cierto? Pero bueno, este es el escenario que tenemos entre un Congreso timorato y un gobierno dispuesto a todo. Marcelo, usted es economista, usted conoce el tema. El caballito de batalla de este gobierno ha sido el déficit cero en estos meses, ha hecho blandiendo tambores diciendo que el déficit cero es un logro de este gobierno. Si un leve aumento de los jubilados pone en riesgo ese déficit cero, quiere decir que es muy endeble lo que ha logrado este gobierno en estos meses, ¿no?, desde el punto de vista macroeconómico. Sí, en realidad este tema de los jubilados tampoco mueve el amperímetro del déficit. Claro. Acá hay una cuestión de escenificación política. Mire, se dice que el costo de esta ley jubilatoria sería entre medio punto y un punto del Producto Bruto. Estamos hablando de tal vez 3.000 y 4.000 millones de dólares por año. Bueno,
es entre el 12 y 15% de lo que el Estado argentino va a tener que pagar en vencimiento de la deuda externa. Es decir, la 10ª parte, para redondear números, de lo que Argentina va a tener que pagar en concepto de deuda. Entonces, no, lo de las jubilaciones no mueve el amperímetro, pero es, como le podría decir, una señal, un guiño a los acreedores internacionales. Hace unos meses, un banquero norteamericano en una convención de banqueros señalaba lo siguiente, decía: compren títulos de deuda argentina. Les recomiendo títulos de deuda argentina. ¿Por qué? Porque el nuevo gobierno le bajó las jubilaciones a los jubilados un 30%. Y entonces le decía a los banqueros, como mostrando lo confiable que es este gobierno. Es decir, si fue capaz de someter a los jubilados al hambre hasta esa magnitud, entonces es un gobierno dispuesto a todo a la hora de tener que pagar el capital y los intereses de deuda. El sentido que tiene este veto es el de una señal política. Mire, a la mañana siguiente de que el Congreso votó esta ley, Milei ya estaba anunciando el veto. ¿Y por qué lo hizo temprano? Lo hizo temprano antes de que abrieran los mercados financieros y bursátiles. Es decir, para dar una señal de que en Argentina puede no haber un plato de sopa para los niños a la noche, los jubilados pueden estar en nivel de indigencia, pero el servicio de la deuda se paga. La señal es fuerte para afuera, pero es gravísima para nosotros, Marcelo. Sí, por supuesto. Milei lo dijo con toda claridad en uno de sus últimos discursos. Él dijo: la ecuación que yo quiero es un superávit fiscal equivalente al pago de los intereses de deuda. Es decir, si hay que pagar 5.000 millones de dólares de intereses, tiene que haber superávit de 5.000 millones. El presupuesto queda diseñado en función de la carga de la deuda. Entonces, a eso se acomoda o tiene que ajustar la cincha, las jubilaciones, las universidades, el gasto social, absolutamente todo. Esto es lo que se está defendiendo. Y el Congreso colabora con esto. Porque, a ver, este Congreso que votó esta ley jubilatoria timorata, que Milei incluso en esos términos tampoco la quiere, bueno, es el mismo Congreso que votó la ley base. La ley base liquida el derecho laboral, transforma al trabajador argentino en monotributista. Este es el Congreso que votó esa ley. Es el mismo Congreso que sigue postergando la derogación del famoso decreto de necesidad y urgencia número 70, que sigue rigiendo. Bueno, esta es la situación que tenemos hoy en Argentina. Ahora, Marcelo, yo me pregunto, ¿hasta dónde pueda soportar el pueblo argentino, o especialmente la clase trabajadora, este escarnio que está sufriendo? Bueno, a ver, lo que está soportando la clase trabajadora, antes que nada, digamos, es, como debemos decir, un elemento de agobio y de golpe, ¿no es cierto?, a su propia convicción, a su propia moral, cuando tantos trabajadores son despedidos o suspendidos de sus trabajos, y en otros casos, son obligados a cambiar las condiciones laborales. Yo creo que en este momento la clase trabajadora está haciendo una profunda reflexión sobre todo esto. Sin duda que esa reacción popular se va a plantear. Lo que ocurre es que
ese movimiento obrero se da cuenta también que para llevar adelante esa lucha contra Milei no le sirven sus herramientas del pasado. Es muy claro, por ejemplo, que la cúpula de la CGT está negociando todo este ajuste con el gobierno. Entonces, ¿de quién se vale el trabajador para poder llevar adelante una lucha contra el gobierno de Milei? Esa realidad está presente y por eso está empezando a gestarse una voluntad de lucha, de reacción contra todo esto, principalmente emergiendo de las bases obreras, no de esta cúpula que efectivamente negocia con Milei los términos del ajuste. Puede que eso lleve a una reacción que se dé más lenta en el tiempo, que requiera, ¿no es cierto?, de un periodo de preparación, sobre todo en el plano de la conciencia de muchos trabajadores, pero sin duda, más temprano que tarde se va a dar. Y por último, bueno, las reservas negativas, se hablan de que estamos en 5.200 millones de dólares negativo. Esto suena a recetas que ya hemos visto en otros tiempos, pero que se va ahuecando aún más la fuerza económica del país o el respaldo económico del país, ¿no? Bueno, esa es la crisis probablemente más importante que tiene el gobierno de Milei, y una crisis que recorre a todo este bloque que de alguna manera apoya el ajuste. ¿Por qué motivo? Porque Milei quiere afrontar ese déficit de reservas y los futuros pagos de deuda apostando a contraer nuevos préstamos. Por eso está mendigando algún aporte importante en algún lugar del mundo, hasta en los países árabes. Sí. El dinero, sin embargo, no aparece. Y buena parte de la cosecha está guardada en los silos bolsa. Entonces, la apuesta del gobierno es conseguir este préstamo y luego hay un bloque de intereses sociales muy importante, con centro en los grandes exportadores, que le están reclamando que devalúe la moneda, porque con una fuerte devaluación esos sectores exportadores estarían dispuestos a venderle al mundo la cosecha que hoy están guardando. Ahora, el gobierno tiene temor de una devaluación y el principal temor que tiene es que vuelva a desatar una escalada inflacionaria y que esa escalada inflacionaria agote la paciencia popular de la que estábamos hablando hace algunos minutos atrás. Entonces allí está planteada una crisis muy importante que muestra en definitiva la inviabilidad, la imposibilidad de todo este planteamiento que tiene como único propósito resarcir los intereses de los acreedores de la deuda pública argentina. Así es. Marcelo, como siempre un gustazo haber charlado con usted, le agradecemos este tiempo. Por favor. Y esperamos poder volver a repetir este encuentro. Cómo no, en cualquier momento hablamos. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Ha sido la palabra del economista Marcelo Ramal, dirigente también de Política Obrera, y este análisis preciso y más allá de la precisión, la crudeza de plantear lo que viene y lo que está dando este plan económico o este programa o este gobierno que cabeza Javier Milei para los sectores más populares, para los sectores de los trabajadores que hoy ven cada día caer el poder adquisitivo de los bolsillos y realmente entrar en un camino sin fin en esto de seguir perdiendo el valor del dinero día a día, y el trabajo sigue siendo el mismo, el esfuerzo y las energías. Nos estamos yendo, esto ha sido Sin Grieta en la Información. Quien les habla, Felipe Villarreal, saluda a nuestra querida audiencia. Agradezco especialmente a Radio Show AM 1130 de darme la posibilidad de llegar a todos ustedes, al amigo Valentín Catalán, que nos bancó espectacular en la parte técnica, y les recordamos, mañana 17 horas nos encontramos en este lugar del dial. Hasta mañana, pásenla bien, sigan prendidos a Radio Show.
¿Qué tan lejos queda el yin del yang? ¿Qué tan lejos queda callar de